La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas y la hipertensión es la responsable de más del 50% de ellas. Hoy en Ciencia en 360 hablaremos sobre la hipertensión y del estrés como factor de riesgo de esta enfermedad. Y para ello contamos con un panel de expertos quienes nos hablarán sobre el tema. Hoy nos acompaña la doctora Rosalba González, médico y además directora de investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas. El licenciado Roger Montenegro, nutricionista del Instituto Gorgas. Y la licenciada Aide Flores, psicóloga del Instituto Gorgas. ¿Qué es la hipertensión arterial? Hola Adriana. Una forma sencilla de decirte qué es la hipertensión arterial es el aumento de la presión en las arterias. Y es importante que a veces hay números específicos dependiendo de las tendencias de las asociaciones, pero básicamente si usted tiene una presión arriba de 140 en la sistólica y de 90 en la diastólica. ¿Y cuál es la sistólica y cuál es la diastólica? La sistólica es cuando el corazón se comprime y expulsa sangre, y la diastólica es cuando el corazón comienza a llenarse de sangre. Y eso es, podemos decir que ahí vemos todo lo que es la hipertensión. Una presión normal, que uno dice normal, 120/80. Hay muchas características. A veces hablamos de la edad. Las personas mayores de 60 años tienen mayor tendencia. Las personas afrodescendientes, aunque ya el tema de la etnia se ha ido nivelando, afrodescendientes, blancos, asiáticos, antes era mucho más marcado hacia los afrodescendientes. Y el otro tema que también influye es la obesidad. Y tenemos aquí varios puntos a tomar en cuenta cuando hablamos de hipertensión. En ese sentido, queremos saber también qué es el estrés, porque estamos buscando esa relación entre el estrés y la hipertensión. Hola Adriana, gracias por la invitación. Bueno, hablando del estrés, es importante reconocer que el estrés es una respuesta fisiológica normal de nuestro cuerpo. Es una respuesta que nos va a permitir sobrevivir ante situaciones de peligro. Nosotros reaccionamos al estrés para poder exponernos a salvo. Cuando los órganos de los sentidos, ya sea visión, audición o cualquier otro, recibe un posible peligro, manda un mensaje a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso simpático, que es el sistema de la activación. Entonces, este sistema nervioso simpático manda una orden a unas glándulas que tenemos arriba de los riñones, que son las glándulas suprarrenales, por eso se llaman suprarrenales, porque están arriba de los riñones. Estas glándulas van a secretar dos hormonas muy importantes, que son las hormonas del estrés. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de ellas, la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y el cortisol van a desencadenar toda una serie de respuestas físicas en nuestro cuerpo para prepararnos, ya sea para luchar o para huir. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca va a aumentar, o sea, los latidos del corazón se aceleran, se van a comprimir los vasos sanguíneos, inclusive los riñones dejan de producir orina. Y ya una serie de órganos que también van involucrados. Y ya de hecho, estas tres reacciones causan un aumento inexorable de la presión arterial. Pero este aumento de la presión arterial en este momento no es peligroso, no podemos hablar de una hipertensión, es una respuesta necesaria. ¿Sí? Es decir, que no necesariamente debemos ver el estrés como algo negativo. Como algo negativo. Porque, porque se me subió la presión arterial porque de repente vino un ladrón a atacarme, pero es necesario esa subida de presión arterial, como también va a subir el azúcar en sangre, producto del cortisol que se elevó, sube el azúcar en sangre y todo eso para proporcionar energía a tus músculos, para que puedas de repente
ponerte a luchar con el ladrón o salir corriendo, reaccionar. En el mejor de los casos. Ya si tenemos unos niveles de estrés, digamos, excesivos, ¿podemos considerar algún trastorno mental? No digamos que excesivo, porque si tú estás en un peligro de vida o muerte, el estrés es excesivo, es necesario. ¿Sí? Sin el estrés, ninguno de nosotros nos hubiéramos extinguido en la era paleolítica. Cuando veíamos un tigre diente de sable y de repente nos quedábamos ahí todos relajados. ¿Sí? O sea, el estrés es extremadamente necesario. Lo malo del estrés es cuando se perpetúa en el tiempo. Ya estamos hablando de ansiedad. ¿Sí? Entonces, esa ansiedad, ese estrés perpetuado que no logro gestionar, es lo que va a hacer mella en mí. ¿Sí? Y el estrés no solamente me afecta directamente en mi cuerpo, sino que indirectamente también me afecta. Y a veces esas afectaciones indirectas son gravísimas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás constantemente estresado, por ejemplo, cuando llegas a tu casa, vas a querer tomarte un trago de whisky o vino y comienzas a buscarte el alcohol. Lo malo no es el estrés, sino cómo lo manejo. Exacto. El manejo que le damos. Es que tiene mucho que ver, por ejemplo, el estrés, por definición, como hablábamos, era una respuesta a una amenaza. El tema es que actualmente nuestras amenazas no son un tigre diente de sable. Usualmente, actualmente nuestras amenazas, de repente es el ambiente laboral, de repente es que tengo muchas deudas, de repente es que tengo problemas matrimoniales, o sea, el hijo va mal en la escuela. Entonces, todo eso a veces sucede al mismo tiempo. Entonces es cuando hablamos de que la persona está percibiendo que está en una amenaza constante de su propia integridad. Y esa perpetuidad del estrés que esa persona está percibiendo se vuelve crónica. Y ahí es donde todas esas reacciones de frecuencia cardíaca elevada, de palpitaciones, eso también te trae. Si tienes estas hormonas elevadas constantemente, te trae falta de sueño, te trae aumento en la ingesta de alcohol, de cafeína. Resulta que estás tan estresado que lo único que quieres hacer es ver televisión y solo mueves el dedo del control. Entonces te vuelves sedentario, aumentas de peso. Entonces todas estas cosas también son factores de riesgo que se han visto asociados a la hipertensión arterial. Entonces, cuando se trata de hacer algo directo, estrés, hipertensión arterial, no está realmente comprobado directamente, pero comparten, el estrés provoca cosas que repercuten en la hipertensión. Hace un momento de la ansiedad, provoca ansiedad, la obesidad es un factor de riesgo. Roger, si nos puedes ampliar un poco ese tema. Cuando me siento ansiosa, me da por comer más y, o sea, tengo ahí ya otros problemas que van desencadenando, pues, de lo que hablábamos, de la hipertensión. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, Adriana. Bueno, ciertamente la ansiedad te puede llevar a muchas personas, es cómo manejamos la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad te puede llevar a tener esos atracones de comida o incluso a consumir más alcohol, ¿no? Se sabe que el consumo de alcohol también está asociado a aumentos en la presión arterial. Existe literatura que ha buscado información o buscado la forma de asociar qué alimentos o qué componentes de ciertos alimentos pueden ayudar por la presión. Y vamos a poder encontrar que algunas personas recomiendan los frutos secos, incluso el chocolate negro, específicamente el chocolate que tiene más del 70% de cacao, porque el otro chocolate comercial, industrializado y ultraprocesado tiene tantas componentes, no solamente hablando del azúcar, sino muchos otros aditivos que no tiene absolutamente no nos va a dar ningún beneficio que sí podemos encontrar en el chocolate con cacao. Si bien es cierto, esos componentes, estudios que han encontrado esa asociación y que lo recomiendan, también es cierto que las hipótesis están basadas en un desequilibrio que puede haber por compuestos o por micronutrientes. Entonces, más que yo decirte, cuando tienes esta situación,
tienes que buscar este alimento. Yo te diría que lo más importante es que nuestra alimentación siempre debe ser balanceada, debe ser variada y debe incluir la mayor cantidad de alimentos frescos. ¿Eso qué significa? Incluir frutas y vegetales, disminuir los productos ultraprocesados enlatados, los productos con alto contenido de azúcar, de sodio, todas o sea, disminuyendo estos productos que suelen ser de fácil consumo, es decir, que están listos para comer, están simplemente a abrir un paquete y comer, versus otros que, por ejemplo, una fruta picada, unos vegetales. O sea, en Panamá, específicamente, en el 2019, la encuesta nacional de salud estimó que solamente el 3% a nivel nacional consumía la recomendación de frutas y vegetales. La recomendación de frutas y vegetales de la OMS es 5 porciones de frutas y vegetales, que pueden ser 3 porciones de frutas y 2 de vegetales, o 3 vegetales y 2 de frutas. Ahí puede variar, pero solamente el 3% lo consume. Entonces, las frutas y los vegetales son esos alimentos que nos van a llenar de todos esos micronutrientes. Cuando hablamos de frutas, podemos incluir también los frutos secos, ¿cierto? Están dentro de ese... Sí. O sea, bueno, no están dentro como componente, o sea, va a tener otro perfil nutricional. No son frescos. Exacto. Porque son 5 porciones. Y otra... 5 porciones. A ver, pero no son frescos. Veamos las porciones realmente. Por ejemplo, un guineo regular en Panamá son 2 porciones. O sea, más o menos, una porción viene siendo un guineo chico o la mitad de lo que normalmente nosotros vemos en Panamá. Entonces, si tú consumes un guineo, ya estás consumiendo 2 porciones. Exacto. Ahora, también... Me tranquiliza saber eso. Y por ejemplo, si hablamos de sandía, suele ser una taza. Si hablamos de melón, una taza. Si hablamos de otros vegetales como tomate, suele ser media taza. Entonces, realmente no es cantidad excesiva. Otra forma de verlo es, otra recomendación general que podría ayudarnos a llegar a esa recomendación, es que cuando vamos a comer nuestro almuerzo y nuestra cena, incluir vegetales. Y ahí, si no lo estamos incluyendo, al incluirlo, aunque sea uno solo, o aunque sea una pequeña porción, ya estamos aumentando nuestro aporte de fibra. Y después podríamos ir considerando, por ejemplo, la mitad de tu plato debería ser de vegetales, y la otra mitad, entonces, dividido equitativamente entre la porción de proteína, que preferiblemente debe ser baja en grasa, y por ejemplo, pollo, carne, pescado, pero tratar de disminuir los embutidos, que son, podríamos decir, que una fuente de proteína, pero con un alto contenido de sodio y de grasa. Okay. ¿Consideras tú que existen cambios en la rutina alimenticia cuando la persona está bajo niveles altos de estrés? Bueno, lo más probable es que sí. Yo no me extrañaría. Definitivamente, cuando una persona está bajo estrés, como comentó la licenciada, probablemente podría quitársele el hambre en el momento y después tener mucha hambre, y entonces tener la sensación de querer comértelo todo y comértelo y no tener la sensación de saciedad, porque probablemente no estás masticando bien, entonces comienzas a comer mucho, en muchas cantidades, ¿no? Entonces, sí, es que una persona estresada, ya sea por un estrés laboral o cualquier otro problema que tenga, que vive agobiada, perpetúa ese estrés convirtiéndose en una ansiedad y una cuestión crónica. Cuando llega a su casa, segurito que no va a querer comerse un plato de ensalada con brócoli. Claro. Lo que le provoca, y si la tiene que cocinar menos. Y si la tiene que cocinar menos. Lo que va a querer es probablemente dulces, helado. Sí. Cuando estoy muy estresado, ay, no, yo no quiero comida saludable, yo quiero o ir al McDonald's. Ojo, que voy a darme unos gustos. Eso, claro, es que es lo que te iba a decir, se asocia como premio. Se asocia como premio. O sea, mi vida es tan dura, estoy tan estresado que me merezco un batido. Y voy y me atraco en batido, papita. Bebidas alcohólicas. Exacto. Y allí lo curioso también puede llegar a ser que ese consumir esos productos con azúcar simple también nos hace tener esa sensación de estrés. No de estrés precisamente, pero tener ansiedad. Más ansiedad de comer. Justamente el azúcar simple. Claro. Es decir, que en vez de encontrar la cura a la enfermedad, estoy haciendo lo peor. Es un ciclo. Exacto. ¿Qué impacto a la salud puede tener el estrés crónico en la salud cardiovascular a largo plazo? Sí, tanto es la relación del estrés con la salud cardiovascular que desde hace más de una década
la Asociación Americana del Corazón, incluye el estrés como un factor de riesgo, al mismo nivel que la obesidad, que el sedentarismo, porque el impacto del estrés ya lo han demostrado muchos estudios que es devastador. Y no solamente, yo iría un poco más allá, no solamente a nivel de la salud cardiovascular, sino a nivel de todo nuestro cuerpo, que nosotros somos una sola entidad. Esa división mente y cuerpo, pues, no es real. Somos un solo ser. Y si se afecta a uno, se afecta al otro. ¿Qué consejos podemos darle a aquellas personas que se encuentran bajo niveles altos de estrés, por lo menos para intentar disminuir, ¿no?, este estrés y llegar a padecer de una hipertensión? Sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Sí, algunas más fáciles, otras menos fáciles, pero en términos general yo diría que todas son factibles. Y lo mejor es que no cuestan nada. ¿Sí? Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de cómo relajarnos es la meditación. Y no es falso. La meditación es una herramienta que está al alcance de todos nosotros. Podemos meditar empezando con una buena respiración. Porque generalmente cuando estamos estresados respiramos como el pecho, como si fuéramos palomitas, subiendo y bajando el pecho. Entonces hemos olvidado respirar como los bebés, con el abdomen. Entonces hablamos de esa respiración abdominal, que es más profunda, y que es más profunda. Entonces podemos hacer ese ejercicio. ¿Sí? Quizás no lo vamos a hacer a lo largo de todo el día, pero un par de veces al día, tomar aire y soplar nuestro abdomen, soltar aire, desinflar. Y aplica mucho, por ejemplo, si el estrés es laboral. Si estoy en el momento dentro en el área laboral, o sea, yo no puedo pensar en que voy a salir a caminar. O sea, me toca como que, bueno, voy a... Adriana, pero yo creo que también es importante como primer paso reconocerlo. Lo que pasa es que muchas veces por nuestro propio tipo de personalidad, que también influye en cómo uno responde a las agresiones externas, llamándolo agresiones desde un punto de vista que se puede entender negativo, pero dependiendo de la personalidad de la persona, del individuo, puedes recibir un reto como una necesidad. Hay personas que necesitan los retos para funcionar y otras personas que para ellas un reto es un estrés. Es el tener metas, el tener cuestiones son retos. Entonces yo tengo que reconocer qué cosas son las que me están provocando ese estrés para poder entonces trabajar en mí, porque la única persona que puede resolver eso en ese sentido soy yo, porque yo soy la que estoy reaccionando a algo. Y aquí habemos 4 personas y pasa un evento en este instante y las 4 reaccionamos diferentes por nuestro tipo de personalidad. Y eso también es importante cuando vamos a trabajar en el estrés, cuando trabajamos en la meditación. A mí, por ejemplo, le pongo mi ejemplo personal. Cuando me hablan de meditación, yo soy una persona demasiado activa. Y cuando me sientan en este espacio de silencio, no moverme, meditar, me va dando ansiedad. Me va dando ansiedad. Hay gente, por ejemplo, que va al salón de belleza y eso es su forma de relajarse. Hay otras personas que se estresan porque estamos perdiendo el tiempo en el salón de belleza. Entonces, por eso es que yo creo que también es importante eso, hacer porque hay cosas que tú puedes manejar desde el punto de vista externo y cosas que para manejar tu estrés, y sí, afectan mucho a nivel de la presión, pero más que eso, más que decir que el estrés me provoca hipertensión arterial, es que el estrés me provoca una gran cantidad de cosas que contribuyen a mi hipertensión arterial.
La asociación a que el estrés directamente es el que ocasiona solo la hipertensión realmente no está siendo, se observa como un factor predictivo, como un factor que colabora, como un factor de riesgo, pero realmente es todo lo que trae el estrés lo que ayuda, porque el estrés sí, si por definición decimos que es presión alta, sí, pero el tiempo y el contribuir con todo lo demás, porque todos esos daños que nos hacen ese tipo de hormonas, si permanecemos en ese constante momento de estrés, dañas los riñones y ya tienes una hipertensión arterial. Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, si tengo un estilo de vida saludable, me alimento bien, hago ejercicio, tengo un buen peso y todas estas cosas, pero aún así voy y tengo hipertensión. O sea, ¿a qué lo asocio? Si llevo, en teoría, una vida saludable. La mala noticia es que el 85% de las hipertensiones arteriales son primarias o esenciales, como se les decía antes. Es decir, que no logras buscar una sola cosa que sea la que di, por eso eres hipertensa. Hay también alguna predisposición genética también, hay una predisposición que no es que es hereditaria, es diferente, hay una predisposición genética, yo te hablaba de la raza, te hablaba de la edad, te hablaba de todas estas cosas. Y el otro tema, solo el 15% está asociado a que yo te voy a decir, mira, eres hipertensa porque tienes un trastorno renal, porque tienes un tumor en las suprarrenales, porque tienes esto o aquello. El otro 85% es multifactorial, entonces es como muy difícil decir, es por esto que eres hipertensa, ¿no? Y lo toca seguir comiendo bien, seguir haciendo ejercicio. No te estoy hablando de que tiene que hacer... Es lo que tenemos que hacer. Exacto, es que no te estamos hablando de que hagas CrossFit o que hagas, no sé, de aventura. Simplemente con hacer ejercicio moderado, no estar sentados todo el tiempo. Eso ayuda mucho. Y puede ser que tu forma de meditar sea caminar en las mañanas y ver el amanecer y ver todas estas cosas. Puede que sí, podemos hacer. Puede que sí, que sea yoga, que sea algún tipo de estas cosas. Claro, son muchas cosas, no solamente es la meditación. Podemos usar, por ejemplo, la oración, una oración tranquila, personal y serena, de acuerdo a nuestras creencias, también nos ayuda. Como dice la doctora, la caminata no tiene que ser todos los días, 3 veces a la semana. Es más, hay estudios que hablan que el impacto que tiene una caminata de por lo menos 20 minutos, 30 minutos, una vez a la semana. Porque mucha gente piensa, una hora. Claro, mucha gente piensa, no, pero una vez a la semana, ¿qué impacto tiene? Sí tiene un impacto. Entonces, otra cosa importante es saber gestionar nuestra vida diaria. Aprender a decir no. Saber establecer prioridades. A veces queremos quedar bien con todo el mundo. Claro. No se puede. Y sobre todo nosotras las mujeres que creemos que es una gracia ser multitareas. El ser multitarea no es ningún beneficio. Porque primero que no vamos a hacer ninguna bien. Segundo, que nos vamos a agobiar. Tenemos que establecer prioridades y podemos usar varios mecanismos para saber qué va primero, qué va después. A veces, si es un trabajo de oficina, pues la fecha de entrega. O de repente, depende quién me pida el trabajo. Si tengo un trabajo que tengo que entregar el día viernes, pero mi jefe me dijo que este otro trabajo lo tengo que entregar el lunes, entonces yo le voy a dar prioridad a la persona que me está exigiendo el trabajo. Entonces, el establecer prioridad y hacer cada cosa a la vez, te va a ayudar también. No solamente a hacer las cosas bien, a concentrarme en una cosa. Y eso baja automáticamente. Por eso que hablamos también de una terapia de relajación que es de la concentración plena. Cuando tú cierras los ojos y piensas solamente en tu respiración, o si estás en un lugar muy silencioso, en los latidos de tu corazón. Si se te va la mente, y se te va a ir la mente en mil cosas, trata de regresar siempre. Entonces son muchas cosas que podemos hacer. Podemos empezar por una, no empezar por todas al mismo tiempo, porque si empezamos por todas también nos va a quitar el estrés. Importante también entonces ese autoconocimiento,
qué es lo que me genera el estrés y cómo lo voy a gestionar. Claro, y es muy individual. Es muy individual, como mencionó la doctora, porque acuérdense que el estrés es lo que yo percibo como una amenaza. Quizás lo que yo perciba como una amenaza no es lo que Adriana percibe como una amenaza. Es muy, muy individual y tengo que aprender a identificar eso. Y entonces ya conocemos pues que el estrés es un factor de riesgo, pero no necesariamente está del todo asociado a la hipertensión. Así que pues de esta manera finalizamos este segmento pues, de Ciencia en 360. Agradecemos a nuestro panel de expertos y nos vemos en una próxima edición de Ciencia en 360.